ritmo de crecimiento de los primeros años en los niños es muy acelerado. Después de los 2 años se alenta. O sea que si siguiera el ser humano creciendo al ritmo que crece los primeros 2 años, seríamos unos gigantes a los 6, por ejemplo. Pero también, como el cerebro está tan rápido creciendo, digamos como que a través del sueño se acomodan las experiencias vividas durante el día. Y entonces, por eso es que muchas veces se presentan pues las terribles pesadillas, ¿verdad? Pero todos las tenemos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una pesadilla y un terror nocturno. Déjenme nada más ver. En las pesadillas, el 75% de los niños en alguna etapa las tiene. Y generalmente se presentan en la segunda mitad de la noche. El sueño es como muy intenso y muy terrorífico. Y el niño puede despertarse, puede expresar el sueño y el miedo, se deja consolar, se vuelve a dormir y al día siguiente lo recuerda. A pesar de que sea común, quiero hacer como distinción. A pesar de que sea común que el 75% de los niños en alguna etapa tienen pesadillas, la verdad es que sí hay unas causas que las provocan o que si no cuidamos, el niño puede tener más probabilidad de presentar pesadillas en la noche. Como por ejemplo, que esté cambiando de etapa, por ejemplo, que a lo mejor esté en el proceso de dejar el pañal o del destete o que tenga una fuerte carga emocional, o los juegos o películas que provocan miedo o una mala higiene del sueño, que no es otra cosa más que no tener buenos hábitos que cuiden el sueño de los niños, puede ser más propensos a las pesadillas, ¿sale? ¿Qué es lo que hay que hacer con las pesadillas? Pues consolar al niño. Si por ejemplo tiene mucho miedo a la oscuridad, pues a lo mejor prender una lucecita bajita que no le alcance a espantar el sueño. Pero si esto es muy recurrente, o sea, como lo más natural sería que de vez en cuando una pesadilla, pero si son muy frecuentes, impiden el descanso del niño o de los demás miembros de la familia, es importante visitar o comentarlo con el pediatra o en todo caso con el neurólogo pediatra, o si hay alguna situación de tensión familiar, pues a lo mejor el psicólogo también los puede ayudar, ¿sale? La diferencia, vamos a ver la diferencia con los terrores nocturnos. Muchas mamás le tenemos terror a los terrores, porque son de pronto muy impresionantes, podríamos decirlo así. De los terrores nocturnos, a diferencia de las pesadillas que dijimos que se presentan en la segunda mitad de la noche, los terrores nocturnos se presentan en la primera mitad de la noche. Es decir, a lo mejor 2 horas después de que el niño se durmió, por ejemplo, podría presentar un terror nocturno. Y se presentan más entre los 4 y los 6 años. O sea, que es más propenso un niño que esté entre los 4 y 6 años. Y se fijan, en el tema de la etapa escolar podría estar iniciando o bueno, a lo mejor como fortaleciéndose un poquito más la etapa del ingreso a la escuela. Entonces vive como muchos cambios, hay muchas cosas nuevas, muchos estímulos que recibe. Y bueno, en el terror nocturno hay gritos, hay angustia, pero muchos papás expresan esto. Tiene los ojos abiertos, pero no está viendo hacia ningún lado, o sea, no nos ve. Está simplemente aterrorizado, gritando, asustado. Entonces le decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque lo vemos despierto, entonces creemos que está despierto, pero el niño no está despierto. Está en un estado de podríamos decir como variación sonámbula, pero
no está despierto, pues eso es lo importante que entiendan. ¿Por qué? Porque muchos papás lo que hacen es despertarlos, ¿verdad? Entonces los mueven, entonces como es demasiado, podríamos decir como aparatoso el asunto, se asustan también. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces los mueven, los despiertan, pero si los despiertan, luego el niño, ¿qué? Por lo general no se acuerdan, porque no es una pesadilla. Entonces, cuando pasó un episodio así y el niño no se acuerda, fue un terror nocturno, ¿sale? No, a pesar de que abra los ojos, entonces en ese momento no reconoce a los demás, duran unos minutos, es importante que sepan como papás, no es va a estar así toda la noche o qué va a pasar o es peligroso, no, solo duran unos minutos, pero pueden presentarse o esporádicamente o varias veces en una noche. A pesar de que se presentan en la primera mitad de la noche, pues pueden presentarse más veces en la noche. Y desaparece solo. Fíjense, no tenemos que hacer nada más que conocer de esto para que no nos asustemos o que no traumaticemos incluso al niño, porque hay veces que no basta moverlo para que se despierte, entonces lo pueden llegar a lo mejor a maltratar en esa despertada, ¿sale? Al día siguiente no recuerda nada. Entonces, ¿se fijan cómo son diferentes, muy diferentes el tema de los terrores nocturnos que de las pesadillas? Son muy distintos. Es importante que podamos distinguirlos, ¿sale? Por aquí le puse una notita. Ok. Sí, ya se los comenté. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. También es importante que cuando hay un niño pequeño, el conocer al respecto del sueño es muy importante porque muchas veces cuidamos la alimentación, por ejemplo, como algo muy, muy importante. Pero si les dijera que el sueño es igual de importante que la alimentación, o sea, que a veces no es tan cuidado. A veces queremos que los niños se adapten un poco más al horario de los adultos, en lugar de que los adultos nos adecuemos un poco más al horario de los niños. Cuando los niños no duermen bien, hay muchas consecuencias. O sea, tiene mucho que ver el sueño con su sano desarrollo neurológico, con la interconexión neuronal, con el que pueda asimilar bien las experiencias. Es muy importante que puedas cuidarle a tus hijos la cantidad de sueño que requiere. ¿Qué cantidad de sueño requiere? Bueno, tú puedes buscar cuál es la cantidad de sueño, cuál es la cantidad de horas que tendría que dormir un niño de tal edad. Sin embargo, les voy a decir más o menos como una generalidad. Vamos, ¿sale? El recién nacido tiene que dormir de 16 a 20 horas diarias. O sea, es cierto que los bebés comen, se despiertan para comer y se duermen otra vez. La mayoría del tiempo están despiertos y eso es lo normal, es lo natural. No podemos todavía en un recién nacido establecer rutinas, simplemente que tenga un buen ambiente de sueño, que tenga una temperatura adecuada del cuarto, de la ropa, si está haciendo demasiado calor, pues desabrigarlo, o si está haciendo más frío, pues entonces abrigarlo un poquito más. Es como lo que nos tocaría sería preparar las condiciones para que su sueño se pueda dar, pero no hay manera todavía en un recién nacido de establecer rutinas. Bueno, y como esta mamá también, toda la rutina puede estar vuelta para arriba, ¿verdad? Sin embargo, a partir de los 6 meses, incluso a lo mejor antes, ya podríamos empezar, por ejemplo, a buscar estos horarios. Y digo ya podemos empezar, pero podemos empezar desde el día 1, ¿verdad? En la noche, por ejemplo, bajar todas las cortinas, poner luces muy tenues, o sea, como empezar a habituar a que en el día luces brillantes, por ejemplo,
En el día a lo mejor, aunque bebé esté durmiendo, pues que esté la casa iluminada, va enseñando también a su cerebro a distinguir entre los ritmos circadianos, día, noche, luz, día, despierto, noche, dormir, ¿verdad? Entonces, a partir de los 6 meses aparecen las etapas de sueño REM y no REM, o sea, estos ciclos de sueño. Entonces es ahí donde sí se puede ya empezar a instituir rutinas y empezar a cuidar los horarios. Más o menos al año tendrían los niños que dormir 14 horas de sueño diarias, incluidas 2 siestas, 2 a 3 siestas. Entonces, el horario de sueño corrido, pues obviamente tiene que ser más, y las siestas van aproximadamente desde media hora hasta las 2 horas. Bueno, ahí, obviamente, si tú quieres saber más, es importante que te metas a investigar más en este tema, ¿sí? Por eso ahorita les digo, estoy dando así como generalidades para darnos una idea. De los 4 a los 5 años son 2 horas, 12 horas de sueño total con una siesta. Y de los 5 años más o menos dejan la siesta alrededor, pero pues habrá niños que antes. Bueno, lo más importante es que puedas cubrir, digamos, como la cuota de sueño al día, ¿no? De los 6 a los 12 años, más o menos necesitan de 10 a 11 horas para descansar, y la preadolescencia de 8 a 9 horas, llegando a la etapa adulta de al menos 7 horas dormir. Entonces, bueno, por eso es importante que podamos voltear a ver la higiene de sueño. La higiene de sueño no es otra cosa más que el tener buenos hábitos, el poder tener rutinas que nos ayuden a poder irse a dormir, por ejemplo, todos los días a la misma hora. Cuando instituyes una rutina, al principio es difícil y muchas veces, y digo difícil pues entre comillas, porque acostúmbrate a hacer algo que no estás acostumbrada, cuesta. Entonces a eso me refiero con esa difícil, porque difícil pues tampoco lo es. Si somos personas que tenemos una estructura más o menos en nuestra vida, no nos cuesta tanto trabajo, pero si no tenemos esa rutina, va a costar mucho trabajo. Recuerdo en alguna ocasión, alguna entrevista que le hicieron, por ejemplo, no me acuerdo no me acuerdo que le preguntaron, pues, pero le estaban entrevistando a una artista que decía, no tenía yo, antes de ser mamá, ningún tipo de estructura, o sea, decía, como una rockstar, pues, o sea, como una estrella. Me levantaba a la hora que quería, me dormía a la hora que quería, o sea, como nada de estructura. Entonces, en alguna de las preguntas que le hacían era qué era lo más difícil de ser mamá, y decía, el ahora tener que tener una estructura. Entonces, en la medida en que nosotros venimos desestructurados desde antes, no tenemos horarios para dormir ni para despertar, unos días a una hora, otros días a otra, el cuerpo no se acostumbra a descansar. Y con los niños es muy importante que sí haya esas rutinas, porque así le estamos ayudando a su cerebro a saber cuándo tiene que descansar. Entonces es natural, bueno, es normal que las mamás que tengan rutinas, lo esperado es que sus niños se duerman lo más pronto posible, es decir, empiezan a hacer la rutina de llevarlos a la siesta o de llevarlos a dormir, y los niños no tardarán más de 10 minutos, incluso me atrevería a decir, para dormirse. Pero cuando no se duermen y no se duermen y no se duermen, lo primero siempre que se hace es revisar las rutinas. Si la rutina está muy bien puesta, si no hay problema con eso, o sea, lo primero es corregir la rutina de sueño. Pero si aún así sigue habiendo conflicto, no se puede dormir, se duerme, se despierta pronto, es importante visitar a un especialista. Un neurólogo pediatra podría ser el indicado con problemas de sueño, o el pediatra, ¿sale? Y ya determinar en base a lo que nos digan
las acciones que tomemos, pues ya se debe corregir esto, ¿verdad? Hay algo que la autora menciona como el insomnio cultural, que es que como adultos tenemos muchos problemas de hábitos y de disciplina a la hora de dormir. El uso de las pantallas es como muy desordenado y las luces muy brillantes antes de dormir. Todo eso influye en que el cuerpo no le caiga el 20, no entienda que es momento de ir a dormir. Supongamos que el cerebro necesita entender cuando ya es de noche, no nada más es el cansancio, sino necesita entender cuando es de noche. Y las pantallas emiten una luz azul que lo que hace es inhibe la producción de melatonina, que es la hormona que produce el sueño, ¿verdad? Entonces, cuando los niños no tienen una buena rutina de sueño, muchas veces llegan a la hora de dormir sobrecansados o hiperestimulados. Cuando un niño está sobrecansado o hiperestimulado, los papás creemos ya se le voló el sueño. Fíjense, los niños dan señales. Es importante que aprendamos a leer las señales. ¿Cuáles son esas señales? Pues a lo mejor el típico bostezo, se tallan los ojitos, se les empiezan a poner rojos, empiezan a estar de malas, ya inquietos. Esas serían como las señales, incluso me atrevería a decir, de que ya nos pasamos de su hora de sueño. Porque entonces eso es como ya estoy cansado, ¿verdad? Y lo ideal es que no lleguen tan cansados a dormir. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, algún día que tuviste mucha actividad, vamos pensando de tu trabajo o de tu casa, y terminas el día cansadísimo, cansadísima, y te vas a dormir y no descansas? O sea, despiertas y dices, como que o nada más hice esto, o no logré descansar, o me siento muy cansada todavía, muy cansado todavía. Bueno, lo que pasa es que seguramente llegaste sobrecansado a descansar. Entonces es como si después de correr quisieras irte a dormir. Tu cuerpo está acelerado. Entonces la mente está acelerada cuando está haciendo, por ejemplo, mucho esfuerzo por seguir despierta, y no le das el descanso. Lo que pasa es que se sobrecansa, se hiperestimula y es más difícil lograr un sueño reparador. En los niños no es diferente. Tendríamos entonces que, por ejemplo, identificar a la primera señal de sueño. Ese es el momento para ir a descansar, ¿sale? Para llevarlo a dormir. Pero que no se duerme, pero que está inquieto, pues a lo mejor por la costumbre. Pero en una rutina de sueño sí es importante que tú sigas. Miren, hace 2 meses creo, en septiembre, en septiembre, entonces 3, ¿no? En agosto creo, di un taller que se llama Rutinas, y ese taller tiene todo lo que hay que saber para instituir una rutina, cuánto tiempo se necesita, qué hay que cuidar, cómo poder hacerlo. Y ahí te voy ayudando como paso a paso a instituir rutinas. Al tener rutinas en tu casa, tienes muchísimo orden. No sé si me doy a entender. A pesar de que tener niños pequeños no es como muy compatible con tener a lo mejor una casa súper ordenada o un día súper ordenado, el tener rutinas en la maternidad sí es posible y beneficia muchísimo, y no solo a los niños en temas de sueño, de alimentación, de descanso, sino que también para todos. Entonces, bueno, pues echen un vistacito o una pensadita, porque hay manera de poderlos ayudar en esto, ¿sale? Entonces, mira, mientras tú caches que no llegue cansado o sobreestimulado a la hora del descanso, ya vas de gana. Luego, el tema del sonambulismo también se llega a presentar en 15 a 20% de niños,
Y lo que pasa aquí es que los niños pueden levantarse estando no en un estado consciente. Se pueden levantar, pueden abrir puertas, pueden salir. Por eso, si notas que hay algún sonambulito por ahí, es importante el tema de cerrar puertas o de que a lo mejor haya estos sensores de movimiento como para que los papás se den cuenta en caso de que se queden dormidos, pues los despierte. Cualquier situación, sí tienes que darle un poquito de espacio, porque a lo mejor puede ser alguna crisis que está manifestando el niño por algo que está viviendo, ¿sale? Un poquito de espacio, que te digo, a lo mejor una semana, por ejemplo. Si en la semana, para que también cuando tú acudas con el médico puedas llevar un poquito como este historial de decir, tenemos tantos días que se presenta esto, para que puedan estudiar el evento. A lo mejor si es algo pasajero, a lo mejor se resuelve pronto. Y si ya pasó y si no pasó de ahí, no es necesario visitar al especialista. Pero si no, de todas maneras, la siguiente revisión de pediatra o de doctor, pues comentarle, ¿verdad? Esto pasó, quiero saber que todo esté bien, que sea normal, que no haya algo importante. Y listo, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme ver si me falta algo. Ok, bueno, hasta aquí alguna pregunta. Esto sería la parte de los problemas de sueño. Y la última parte de este capítulo se llama el miedo a la muerte. En este tema aborda un poquito la autora el tema de sí de los miedos, pero también el cómo manejar el tema de la muerte con los niños. Y bueno, déjame ver si no hay alguna pregunta para pasar a la siguiente etapa. No sé, a lo mejor para cerrar también con este tema del sueño, es como muy importante decirte que vale la pena que le inviertas al tema de organizarle su sueño, ¿sí? De respetarle su sueño. Las personas que no tienen niños o que sus niños a lo mejor ya están grandes, que a veces pasa que ya no están tan familiarizadas con esto, puede dificultarles un poco el entender que, por ejemplo, a lo mejor no vas a ir porque duermes a tus niños temprano, o no participas, o si es un evento en la noche, pues no van, o es la hora de la siesta, entonces te retiras de donde están. O sea, hay veces que hay mucha incomprensión en ese sentido, porque se da por sentado que eso no es tan importante, ¿no? O que no le pasa nada con un día que no duerma bien. Y la realidad es que es cierto, ¿no? No es que les pase, no es porque les pase, pero tú sabes, por ejemplo, que si tú traes un ritmo de rutina y, por ejemplo, se enferma el niño, te enfermas tú, se enferma alguien de la familia, todas las rutinas se desestructuran, se desestabilizan. Eso es lo más natural. O sea, lo más difícil es mantener un ritmo de rutina estricto cuando hay enfermos en casa. Entonces, imagínense ahorita en este tiempo donde sale uno de la gripa y viene otro virus, y luego apenas sale y luego viene otro virus. Entonces, es imposible decir, la rutina tiene que estar al pie de la letra. Es muy difícil, es imposible, ¿verdad? Pero hay de desestructura a desestructura, pues, o sea, no vamos a mandar todo al traste porque nos enfermamos. O sea, a lo mejor ciertas horas sí se siguen respetando, o ciertos horarios, o que no te llegue a afectar, digamos, tantísimo, como para volver a agarrar la rutina. Entonces, lo que dice la gente, con un día que no duerma bien, no le va a pasar nada. Es cierto, no le va a pasar nada, pero te va a costar mucho trabajo a ti luego volver a esto, ¿no?
Fíjense, me gustaría también abordar el tema de ahora de las festividades que vienen, de cómo por ejemplo, las fiestas de Navidad, las posadas, todo esto que es, por lo general, es en la tarde o en la noche. O sea, no es comida, no es desayuno, es por lo general, tarde-noche. ¿Qué pasa con estos sueños, con esto que les estoy diciendo, de lo importante que es cuidarles el sueño a los niños en esta etapa? Bueno, pues a lo mejor ahí tener un poco de flexibilidad y como cuando nos enfermamos, saber que a lo mejor nos vamos a desestructurar en rutinas, está bien, es normal, es natural, es esperado, y y priorizar ahí qué es lo que tú quisieras que hicieran, ¿no? O sea, de pronto, por ejemplo, eh, lo que siempre me gusta sugerir es un punto medio en donde puedan a lo mejor gozar la fiesta, pero no desmañanarse tanto. Lo que pasa con las fiestas de los adultos es que imaginemos que así como adultos, por ejemplo, imaginemos que la fiesta o la posada empezara a nuestras 3:30 de la mañana, por ejemplo. O sea, y a las 3:30 de la mañana todo el mundo así bien ambientado y nosotros ¿cómo estaríamos? Ay, no, qué cansancio, qué cansancio. Entonces, si tú puedes promover que la fiesta sea un poquito más temprano, pues entonces los niños gozan la fiesta o llega más temprano, o sea, no importa que todavía no empiece todo el evento a lo máximo, pero llega temprano para que tus niños la gocen y que cuando empiecen a tener sueño, pues a lo mejor les tires tantito, pero no los lleves a ese extremo en donde al final, cuando un niño está muy cansado, es más propenso a que haga berrinches, a que la pase mal, a que haga pasar mal el rato a sus papás. Pues eso es totalmente natural, ¿no? Entonces, ¿para qué llevarnos a ese extremo a todos? Entonces, busca ese medio conveniente, tanto para que ellos gocen la fiesta, como para que tú los goces, o llévales pijamas, lleva un colchón que se acuesten y a lo mejor si tú quieres estar un poco más rato, pues ya te los llevas dormidos, o sea, explícales que eso va a pasar ese día, no sé. Hay maneras de poder llevar o de poder vivir estas fechas que sean gratas para todos.